Bien, si me esperan un poquito, estoy buscando la presentación que quiero que veamos sobre los tipos de datos. ¿Se acuerdan que algo ya empezamos a ver el tema de cómo se medían los datos en informática? ¿Se acuerdan que vimos eso? Estoy buscando tipo de datos. Este es. Este no. 3. Un poco. Ahí está. ¿Qué se acuerdan? Repasemos y quiero que me digan qué se acuerdan que vimos de los datos y de los tipos de datos. Hagan memoria un poquito de lo que vimos en la clase pasada, por favor. ¿Nada? ¿No se acuerdan nada? Vamos a dejar de presentar acá. Vamos a presentar otro evento. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos datos de tipo texto y de datos tipos aritméticos, o sea, de matemáticas, y lógicos? ¿Se acuerdan de eso? Teníamos datos que tienen que ver con operaciones aritméticas, o sea, son datos que son números, y podemos hacer operaciones aritméticas, que acá hay ejemplo de suma, resta, multiplicación y división, que son las principales. Espérense que está entrando, debe ser Tomás, le voy a dejar entrar acá. Para allá. ¿Entró? No, se cayó otra vez, parece. Buah. No. Y teníamos las operaciones aritméticas con datos numéricos, que son suma, resta, multiplicación y división, las básicas. Después de ahí tienen, que en el Excel la vamos a practicar, otros tipos de operaciones aritméticas como raíz, potencia y muchísimas que se pueden usar en las fórmulas si hicieran falta. Siempre es muy fácil en el Excel usarlas porque en la fórmula tiene un asistente para usarlas y a medida que uno la va escribiendo dice qué parámetros sigue. Después teníamos datos también de numéricos o de texto, o sea, del mismo tipo, ¿sí? Que sean con números o de texto, y los podemos comparar entre sí, ¿sí? Con la lógica. Y después tenemos las operaciones de lógica, que yo les había dicho que las más fáciles por ahora son la y si ocurre esto y esto, eso o. Si ocurre esta situación o esta situación se cumple, tiene que ser verdadero una o la otra si usamos una o. Por ejemplo, yo digo, si no llueve y mi amiga viene, voy al cine. ¿Eso cómo sería? Significa que se tiene que cumplir las dos cosas verdaderas para que se dé la operación. Que no llueva y que mi amiga venga para que vayamos al cine. Si una de esas dos no se cumple, entonces toda la condición no es verdadera. ¿Me siguen? Entonces, la I, el operador de I lógico, es así. Tengo la condición A, la condición B, ambas se deben cumplir, deben ser verdaderas para que ocurra el resultado final, o se dé lo que espero de ese resultado. En cambio, con la O digo, si llueve o viene mi amiga,
voy al cine. Con que cualquiera de las dos se cumpla, ya puedo ir al cine, ¿sí? Aunque mi amiga no venga, pero, perdón, dije mal, no está lloviendo, me voy igual al cine. Eso es la lógica. ¿Alguna vez vieron eso en algún estudio que tuvieron secundario de la universidad? No, profe. Nunca. Bueno, después en las operaciones aritméticas, y esto se refiere, y los tipos de datos sirven para la programación, ¿sí? Pero como nosotros, en vez de ver un lenguaje de programación, vamos a usar el Excel y vamos a resolver problemas con el Excel. Y en el Excel también tenemos tipos de datos, o números o texto, y operaciones con estos tipos de datos. Y el Excel tiene muchísimas, cientos de fórmulas para aplicarle tanto al texto o a los números. Y con ello podemos procesar volúmenes de datos muy grandes o no tan grandes y obtener información, porque ustedes se acuerdan que hablábamos de la diferencia de lo que es el dato y la información. El dato es suelto, yo puedo tener una planilla con todas las temperaturas ocurridas el año pasado en cada provincia de Argentina, las temperaturas medias o la más alta y la más baja, la alta y la mínima de cada provincia. Pero yo voy a tener números. Ahora, una vez que yo a todos esos números de temperaturas por provincia le aplico cierta fórmula o lo convierto en gráfico, me sirve para tomar decisiones de hacer obras, por ejemplo, o para el agricultor, o las lluvias. También puedo tener muchísimos datos de todos los días del año pasado, cómo fueron las lluvias en una provincia, por ejemplo, en Tucumán, por una zona, en distintos departamentos, y de acuerdo a eso voy a saber cuándo pueden venir inundaciones, puedo hacer un pronóstico. Entonces, nosotros vamos a usar el Excel en vez de un lenguaje de programación. Y acá, todo esto también se usa en los lenguajes de programación. Por ejemplo, acá en operaciones de comparación, si se fijan en la parte de abajo, tenemos comparaciones entre números y decimos que 1 es mayor que 0 y también es menor que 2 y así sucesivamente. También yo puedo luego poner esos números dentro de una variable. Se acuerdan que la clase pasada hablamos de lo que era una variable y la comparamos con la celda de Excel. Entonces, si yo tengo un número dentro de una variable de una celda, que sería la celda B1, y la comparo con la celda B2, estoy comparando los números que están ahí adentro. Y los tipos de datos de lógica es cuando yo tengo algo que es falso y algo que es verdadero y los puedo comparar entre sí también su contenido. Esto es la teoría como para que sepan los conceptos y luego vamos a aplicar estos conceptos ya en la parte técnica del Excel. Presten atención para que cuando lleguemos a la parte técnica entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, un objeto, ¿sí? Es una porción de memoria que para nosotros lo vamos a tomar como una celda de Excel, ¿sí? Entonces, la celda de Excel es un objeto, es una celda y es una porción de memoria que puede almacenar un dato, ¿sí? Entonces, para definir una variable, le tenemos que dar un nombre. En el caso del Excel es el nombre de la celda A1, B1, C5, depende de donde esté ubicada, y a indicar el tipo de dato que va a almacenar. Entonces, es muy importante siempre. En el Excel casi es automático. Si nosotros ponemos un número en una celda, el Excel entiende que vamos a usar esa celda como un tipo de dato numérico, ¿sí? Si ponemos un texto, entiende que va a ser de texto. Y no podemos sumar una celda que tiene letras, ¿sí? No podemos aplicar operaciones aritméticas sobre celdas que tienen texto. También hay tipos de variables y tipos de números que podemos usar.
¿Ustedes se acuerdan la definición en matemáticas de los números de tipo entero y los números de tipo real? ¿Vero? ¿Me alcanza mi botellita? Perdón, un segundito, que me empieza a sacar la boca cuando hablo. Gracias. Entonces, los números enteros son aquellos números que no tienen decimales, y los números reales son aquellos que tienen decimales, ¿sí? Con la coma. Por ejemplo, en Excel hay que tener cuidado porque en algunos casos, y depende de la configuración que tienen de su Excel, la coma es un punto o la misma coma. Y eso les puede transformar la celda en algo que imponen algo que el Excel no reconoce como numérico, inmediatamente les toma como texto. Pero eso lo van a ver en la práctica cuando les pase, porque si no, no lo van a entender bien. Otra cosa importante para entender en informática, ustedes en matemáticas, cuando hacen una suma, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Ponemos el igual a la derecha y el resultado a la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. En programación, o cuando ya vemos los números desde el punto de vista de la informática y la programación, si ustedes se fijan, se usa el igual o este símbolo, si lo escribimos en lenguaje natural, pero también este símbolo puede ser un igual, y se pone a la izquierda, ¿sí? Entonces yo aquí digo, una fórmula sería la nota, supongamos que yo quiero hacer un promedio de nota de los alumnos, entonces tengo que acumular o sumar las notas de 4 alumnos que son ustedes. Entonces yo tengo la nota más una constante. Cuando yo tengo un número directamente, eso es una constante que no cambia. Y ese resultado de esta suma la pongo hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que el resultado de la variable nota, que es un espacio de memoria donde almacena un dato, más 2, al resultado lo va a escribir en la misma nota, en la misma variable nota. Entonces, si nota venía con un valor 1, le hago más 2, el resultado que va a ser 3, lo deja adentro de esta memoria nota. Y si yo vuelvo a hacer un ciclo, como ustedes tienen esos ciclos del diagrama de flujo, y voy sumando y sumando, nota se va a ir incrementando solita, porque va a tener ahora, esta 3, entonces ahora va a valer 3, más 2, 5. Pongo el resultado, el 5, en la variable nota. Entonces, ahora nota vale 5, más 2, 7, y así. Va acumulando dentro de la variable nota. Espérense que quiere entrar, parece Tommy. Ah, Sí, no. acá, profe. Sí, Paula era la que quería entrar. Se debe haber caído. Hace rato entraste vos, pero no me aparecías. Ahí está Paula. ¿Qué tal, Tommy? Bienvenido. Gracias, profe. ¿Todo bien? Entonces, si ustedes sí, todo bien. Hoy sí, ayer tuve algunos problemas y se me pasó el horario de la clase. Pido disculpas de eso, así que gracias a Dios que la pudimos recuperar ahora. Supongamos que fuera un algoritmo de esos que ustedes empezaron a escribir, que inicia con el inicio, donde ingresa alguien el valor de la variable nota, la ingresa el usuario por el celular, con un valor. Luego, la acción siguiente es sumarle 2 a esa nota y dejar el resultado en la misma variable nota. Entonces acá, ¿cuánto tiene? Y aquí ven el espacio de memoria que se llama nota, que es la variable, va a cambiar su valor, que tenía originalmente 12,3 a 14,3 porque se le sumó un 2. ¿Se entiende esto de la variable? Es muy importante que lo comprendan.
Sí, profe. Para que a ustedes se les arme en la cabeza, una variable es un espacio de memoria o una cajita que puede tomar un valor numérico o de texto. Bien, para hacer, estos son ejemplos que se suelen hacer de variables, cómo se comportan. Entonces, el concepto de variable es una variable cuyo valor, el acumulador, ¿no? Que acumula, ya lo vamos a hacer en Excel el ejemplo, acumula valores a medida que va corriendo el programa. Entonces, es una variable cuyo valor aumenta o disminuye en una cantidad cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Debe ser inicializado. Entonces, supongamos, acá empieza el valor en la variable que se llama sum. Toda variable tiene un nombre. Entonces, esta variable que le pongo de nombre sum y le pongo el valor 0. Lo inicializo con 0. Luego, la siguiente acción es sumarle 13 a sum. Y el resultado lo deja en el mismo sum. Entonces, si era 0 más 13, ahora sum va a valer 13. Para la siguiente acción, sum, que valía 13, más 10, ahora va a valer 23. Y acá están los valores que van quedando. ¿Se entiende cómo se va acumulando adentro de la misma variable a medida que yo le sumo? Y lo pongamos gráfico. Supongamos que tenemos un cajón, una caja, donde voy a recolectar manzanas. Entonces la caja primero empieza con 0 manzanas, por eso le pongo 0. Y la caja se llama sum. Luego a esa caja le pongo 13 manzanas adentro y el resultado queda en la misma caja que se llama sum. Entonces la caja ahora ¿cuánto tiene? 13 manzanas. Si esa caja con 13 manzanas además le adiciono 10 más, dentro de la misma caja, sum, va a tener 23 manzanas. Y así, si yo voy en un ciclo y usando la misma variable y sumándole valores, va acumulando esos valores en la variable. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fíjense que yo voy sumando distintos valores y acumulando. Hay otra variable que se usa también mucho, que es contar. Cuando yo quiero contar algo, supongamos yo tengo una lista de todos los alumnos de ingeniería industrial, supongamos que son más, y quiero contar la cantidad de alumnos por cada curso de primer año del año 2025. Entonces yo tengo la lista de alumnos de cada curso y tengo que usar una función que existe en Excel que se llama contar, donde va a contar los nombres de cada uno de los alumnos. Y eso es una variable que va contando uno por uno. Entonces, supongamos si tenemos la variable del nombre alumno, más 1, voy contando uno por uno los nombres de los alumnos. Eso es contar. El otro es acumular un valor. Como por ejemplo, yo podría acumular las edades de todos los alumnos, sacar un promedio, luego dividir esas edades acumuladas en la cantidad de alumnos y tener el promedio. Después, ¿qué es una constante? Un dato puede venir expresado como variables, que es lo que estuvimos explicando recién, o por constantes. Una constante, yo le puedo poner un nombre, supongamos que yo digo una constante edad o una constante cantidad de alumnos. Le pongo el nombre cantidad de alumnos y digo que la cantidad total de alumnos de ingeniería industrial de primer año es 80. Y luego yo uso esa constante, nunca va a cambiar de valor, porque yo la defino como la cantidad de alumnos de ingeniería industrial de primer año y ese no cambia nunca, va a ser 80. O, por ejemplo, puedo tener una constante que se llame la variable, yo le pongo a la cajita, le pongo un nombre, pero esa va a ser fija, no va a cambiar, y se va a llamar el número pi. El número pi y siempre va a tener el valor
3,1416. Y mi variable, perdón, mi constante pi se va a llamar pi, pero nunca va a variar. Eso es una constante, entonces. Yo le pongo un nombre al espacio de memoria, pero lleva un valor que no cambia, ¿sí? No cambia. Eso es una constante. ¿Se entiende? En la diferencia entre constante y variable. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Hay algo que no entiendan de esto que estoy diciendo? No. Bueno, Claro. ok. Nosotros, en las operaciones aritméticas, ustedes hasta ahora en matemáticas seguramente las entendían como variables X e Y y hacían una función que tenía una operación aritmética con variables X e Y. En el caso nuestro de informática, las variables tienen un nombre. Este creo que es el ejemplo de uno de los ejercicios que tenían ustedes. Del 4, creo que era. ¿Qué significaba? Ejercicio 4 creo que es, sí. Claro. EP, ¿qué significa? Ustedes que se acuerdan más. Parcial, examen parcial. Examen parcial, examen final y promedio, creo que era este, ¿no? Era Sí. práctica. La nota de los prácticos. Sí. ¿Así es? Bien. Sí. Entonces, si se fijan, estos son nombres de variables. P más 2 por F más PP dividido en 4. Es una fórmula aritmética, una expresión aritmética, perdón, que la armamos con variables. ¿Sí? Y así ustedes vinieron trabajando en estos algoritmos que hicieron. Después también tenían las preguntas. Si PP era mayor que 6.1 y PF era mayor que 6.1, entonces creo que estaba promocionado, una cosa así. ¿Así era? Sí. Bien. Si acá si se fijan, esto es una expresión lógica. Toda comparación y pregunta es una expresión lógica, porque usamos el mayor o el menor o el igual para comparar, y la i, aquí se debe cumplir que tanto la variable pp, el valor que tenga dentro de la variable pp, sea mayor que 6.1 y que la variable pf sea mayor que 6.1. Si se cumplen las dos son verdaderos, entonces el resultado del programa, del algoritmo, era que estaban promocionados. ¿Se entiende? Entonces, acá se usan variables, se usan operaciones, expresiones aritméticas y expresiones lógicas. Todo esto está dentro de los algoritmos para resolver problemas. ¿Sí? Entonces, si yo en el examen les pregunto, ¿para qué sirve un algoritmo? ¿Y qué me responderían ustedes? Para resolver un problema. Para resolver un problema. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos finitos que resuelve un problema. Y se compone de expresiones aritméticas, expresiones lógicas, acciones, eventos. Eso es un algoritmo. Bien, si ustedes se fijan, acá tenemos una expresión, se construye siempre por una expresión 1, una expresión 2 y en el medio un operador que los relaciona. Y los operadores lógicos son estos: menor, mayor, igual. Menor, igual, ¿qué es? Porque cuando usamos menor o mayor y cuando menor, igual, cuando queremos que el número de la variable que estamos comparando sea menor o igual, o sea que si yo digo PP es menor o igual que 7. Eso significa que la variable PP puede tomar valores menores o hasta igual a 7. En cambio, si yo solo le pongo el menor a 7, la variable PP va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero nunca 7, porque es menor a 7. Esa es la diferencia entre el menor y el menor igual, o el mayor y el mayor igual.
Y hay uno que el operador que se lo escribe de esta manera o de esta manera, pero en Excel funciona con esta manera, que es menor, mayor, los signos enfrentados. Estos son operadores de relación lógica. Bien. ¿Qué son las funciones? Las funciones, ¿se acuerdan cuando ustedes escribieron el algoritmo inicial del clon androide? Que, por ejemplo, ponían, si me voy al baño y me lavo los dientes. Y no se detallaba cómo se lavaba los dientes. Bueno, nosotros tendríamos que llamar a una función y escribirla aparte en un diagrama de flujo aparte que se hace paso a paso para lavar los dientes. Se toma el cepillo, se busca la pasta dental, se destapa, se le pone cierta cantidad, supongamos 1 gramo de pasta dental en el cepillo, se abre la canilla, se moja el cepillo, se refriega los dientes de arriba por 3 segundos, los dientes de abajo por 3 segundos, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, o sea, se enjuaga 3 veces la boca, se seca la boca y esa es la función de lavarse los dientes. Pero ustedes le llamaron solo me lavo los dientes, ¿se acuerdan? ¿Alguno la hizo esa? Así que se lavaba los dientes o se preparaba el desayuno. Algo que ustedes lo nombraban así como una oración, pero adentro de esa oración implicaba muchos otros pasos. ¿Es así? ¿Se acuerdan haber escrito algo así? Sí. Sí, sí me acuerdo. Y algo así, profe. Bien. En un programa existe lo que se llama el programa principal, que por ejemplo en el caso del ejemplo del clon androide, el programa principal es desde que se levanta y sale a la calle para ir a la facultad. Pero en el medio había muchas oraciones que implicaban muchos pasos que no se escribían. Eso es una función. Es dentro del programa principal un pedazo de programa, una porción de programa que se llama y que por sí mismo funciona solo. Es un subprograma, parte de un programa principal, o que se lo puede usar como parte de un programa principal. En general, las funciones predefinidas tienen un nombre y Excel está lleno de funciones. De hecho, las vamos a usar mucho. Y existen funciones de distintos tipos, es decir, por ejemplo, la función suma en Excel. Yo pongo igual, suma, paréntesis, y adentro marco toda la celda que quiero que sume y cierro el paréntesis. Entonces, en un primer parte está una celda, 2 puntos y la celda final, y me va a sumar todas esas celdas que están ahí adentro. Y se llama suma. También está la función potens, la función valor absoluto o la raíz. Entonces, son funciones que vamos a llamar y usar en Excel porque son pequeños programitas que hacen algo con las variables y las celdas que nosotros le digamos o marquemos que van a hacer. Y son estos, son pequeños subprogramas que tienen una lista de tareas o acciones y resuelven el problema de ¿qué? De sumar, de hacer una potencia, de hacer un valor absoluto, de sacar el resto de una división, ¿sí? Y tienen un nombre específico, 2 paréntesis, y dependiendo del tipo de función, adentro de ese paréntesis lleva cierta información que ya la vamos a ver. Bien, volviendo a lo que nosotros nos importa, por qué aprendemos todo esto que estamos aprendiendo, es para hacernos hábiles en resolver problemas. Entonces, para resolver un problema, primero tenemos el análisis del problema.
requiere una definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución que se desea. Porque si yo cuando voy a ver un problema, está todo el problema y todavía no lo analicé, no voy a saber qué datos tengo, que serían mis datos de entrada, qué algoritmo tengo que correr y qué datos de salida espero. Hago el análisis, pienso todo eso y separo datos de entrada y datos de salida que espero tener. Cuando ya tengo eso, sé los datos que tengo de entrada y si me falta algún dato de entrada, tengo que pensar, mi solución tiene que trabajar sin ese dato. Entonces, y en base a lo que esperamos, ahí vamos a diseñar el algoritmo, ¿sí? El diseño del algoritmo se determina cómo se va a hacer ese programa para realizar esa tarea, los métodos utilizados para ese proceso de diseño. Hay un método que se usa, que es muy importante, que es dividir en pequeñas tareas más chicas cuando es un problema muy grande. Entonces, yo divido en pequeñas tareas y así voy analizando, dividiendo el problema grande en problemas menores. Luego, la resolución de ese problema complejo se va a realizar dividiendo el problema en subprogramas y a continuación, ¿se acuerdan en el ejemplo del clon androide? Ustedes, hasta salir a la calle, desde que se despertaban para programar el robot ese androide, tenían diversas partes, o sea, todo ese problema grande de programar un androide, un clon de ustedes, para que llegue a la facultad a tomar clases, tenía subproblemas, ¿sí? O subprogramas. Cómo lavarse los dientes, cómo preparar el desayuno, cómo preparar un café con leche, cómo vestirse, qué tipo de ropa elegir. Son subprogramas o subproblemas de todo el principal. ¿Se entiende eso? Sí, sí lo entiendo. Luego, para implementar, ya cuando hemos diseñado la solución del problema mediante un algoritmo, una serie de pasos a realizar, viene cómo lo implementamos a eso. En el caso nuestro, lo vamos a implementar en un Excel. Si fuera un lenguaje de programación, se debe codificar en un lenguaje de programación, luego hacer una prueba, a ver si anda bien, y listo. Y documentar lo que se hizo, que siempre es escribir en un documento lo que se hace. En el caso de ustedes, los problemas los vamos a implementar en el Excel. Esto no, porque esto es para programación, así que hasta aquí llegamos y luego vamos a empezar con el tema del Excel. ¿Sí? Vamos a hacer una pruebita. ¿Están viendo mi pantalla del Drive? Sí. Bueno, Sí, profe. vamos a ir al 2025. Acá tenemos un ejemplo de ejercicios. Y, por ejemplo, yo les decía que una variable, si ustedes se fijan, cuando yo me paro en una celda, que es la columna A y la fila 11, es la intersección, esas celdas, ¿sí? El cuadro del nombre de la variable. Si yo me paro acá, ustedes tienen el nombre acá, F11, acá H4. Cada vez que yo me paro en una celda, ustedes tienen el nombre de esa celda. Y si, por ejemplo, nosotros en la variable, pongamos acá, en A10, aquí vamos a hacer el ejemplo del acumulador. Ok, Tommy tiene que reiniciar la máquina. Entonces, nosotros tenemos en la celda A10, tenemos que poner el resultado de lo que acumulemos, que tenga esta variable que va a ser
cualquier valor. Espérense un poquito. Y acá vamos a poner la fórmula que dice que a este valor le sumemos lo que esté en esta celda. Por supuesto que como no tiene valores, da 0. Supongamos que este va a ser una constante 10. Y acá yo voy a ir agregando valores, cambiando mis variables en C10. Fíjense que acá arriba está el nombre de la C10. Entonces yo, por ejemplo, hay 1, Enter, y acá el resultado me deja en 11. Si a esto lo sigo variando en 2, siempre va a ser este valor fijo. El fijo lo vamos a dejar en amarillo, y este en verde va a ser el valor que va a cambiar. Entonces supongamos que si teníamos el ejemplo de la variable que se llamaba acum, esta va a ser acum, va a ser el mismo valor que va tomando, y, no, perdón, esto sí, acum más 10, y este va a ser el valor. Entonces, a medida que yo voy cambiándole los números, le va sumando 10. ¿Sí? ¿Alguien dice algo? ¿No? Bien. Esto va a ser, esto está mal, esto va a ser igual a esta variable. Ahí está. Ahora sí. Una dependencia, sí. Acá no lo vamos a poder hacer en el Excel. Vamos a dejar así. Entonces yo acá en el Excel puedo poner una fórmula, si se fijan. ¿Y cómo pongo la fórmula? Yo pongo igual la celda B10 más la celda C10, y el resultado lo deja en donde yo pongo el igual. ¿Sí? Acá simplemente van valores que voy cambiando, y acá valor 1, y este va a ser valor 2. Y así es como nosotros vamos a poder hacer distintas operaciones. Valor 2. No vamos a hacer acá una contador, vamos a hacer después. Después yo puedo hacer, en vez de una suma, puedo hacer una resta de esto, que es la variable A12 menos este, que es la celda o variable C12. ¿Sí? Y aquí tengo una resta, acá tengo una suma, acá tengo una resta. Entonces en el Excel, así como ustedes hicieron estas operaciones, por ejemplo, acá sumaron un rango, acá sumaron, acá era el porcentaje del 10%. Vamos a usar el Excel para hacer operaciones aritméticas, y luego también vamos a hacer para hacer operaciones con texto, ¿sí? ¿Alguno ya fue practicando? Bueno, en el Excel, Octavio, vos hiciste los ejercicios en Excel. ¿Los pudiste hacer vos solo? ¿Te ayudaron? Mi viejo me ayuda un poco porque no entendía. Y como él tiene más cancha con eso, bueno, ahí sí me explico. Sabés que yo temía que te habían ayudado, porque me habían dicho que no sabían usar el Excel, pero bueno, a mí lo que me interesaba era que vos entiendas cómo escribirlos, y luego esos en un trabajo práctico que sigue, los pasamos a Excel, a todo lo que ustedes escribieron a mano, ¿sí? Porque en Excel todavía tenemos que aprender varias cosas. Bien. En el Excel, por ejemplo, yo tengo para insertar una fórmula, ¿sí? Insertar y función, perdón. Función o fórmula es lo mismo, depende del Excel que use. Fíjense que todas las funciones que acabamos de hablar, lo que es una función, tenemos suma, promedio, cuenta, máximo y mínimo. Después, todas las funciones que tenemos en Excel, en el Drive, bueno, en el Excel hay otras
Miren todas las funciones que hay de matemáticas y de estadísticas y financieras. Hay muchas funciones que se pueden usar para trabajar en las planillas de cálculo, ¿sí? Después tenemos funciones ya agrupadas por estadísticas, funciones de fecha. Por ejemplo, yo acá puedo insertar una función de fecha. ¿Dónde estaba funciones acá? De fecha. Fíjense que voy acá y pongo day. O no era la de hoy, no, acá no hay hoy. Now, a ver. Fecha hora actuales para un valor de fecha. ¿No? Me pide. Hay una función en Excel, en este no sé qué es hoy. Yo la escribo, no sé si acá estará porque estaba en inglés, y te da el día de hoy, así solito. ¿Ves? Ahí está, si existe acá o la traduce solito. Me dice, yo pongo una función directamente y fíjense que cuando yo inserte, acá está puesta como today. ¿La pueden ver si no ya la agrando esto? Agregar hoja. Ver. Zoom. Fíjense, esto es una función que si ustedes tienen un Excel, en Excel y en español se escribe igual siempre. Para escribir una función en una planilla de cálculo se pone el igual y en el caso si está en español se pone hoy, paréntesis, paréntesis, y ¿qué pasa? Les pone la fecha de hoy, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, a esta le pongo acá más 1, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? No, profe, que tenía un quilombo con la combo, pues ya estoy. Bueno. ¿Qué ha pasado si yo a la función hoy o today le sumo 1? ¿Qué resultado me da? Fíjense, la voy a poner igual a hoy, solito me lo traduce. Hoy es 5 de septiembre, pero acá yo le sumé un 1 y ¿qué tengo? La fecha de mañana. ¿Ven? Y si yo le sumo un 10, voy a tener el día de hoy más 10 días, tengo la fecha que es 15. ¿Me siguen? Sí. Estoy usando una función que me trae la fecha de hoy en la celda y si luego le aplico una expresión matemática a esa fecha, que es una suma, me corre la fecha. ¿Sí? Y son funciones fecha. ¿Sí? Esas son funciones. Y vamos a ir usando en el Excel. ¿Qué otra cosa tienen que saber de Excel? Además de hacer cálculos acá adentro, se puede agregar otra hoja, como hizo Octavio, cada ejercicio lo puso en una hoja, y uno puede tener dentro de un archivo de planilla de cálculo varias hojas y en cada hoja distintos grupos de datos y hacer operaciones con esos datos, ¿sí? ¿Qué más tenemos en Excel? Entonces tenemos las filas, que son con números, las columnas, que son con letras. Luego tenemos, como tienen en Word, arriba un menú donde pueden hacer acciones con este archivo, hacer una copia, cambiarle el nombre, moverlo, eliminarlo, ver los detalles. Luego tienen para editar. Editar significa deshacer algo que hice, cortar, copiar, pegar o borrar algo. Tenemos ver, tenemos insertar, tenemos los formatos, tenemos datos. Todas estas cosas ustedes las van a usar, algunas de estas opciones, para trabajar con los trabajitos que continúan. Entonces tenemos un menú de acciones. Luego en esta cinta tenemos, la puedo esconder,
perdón, ahí escondí el menú. Y en esta cinta tenemos las opciones más rápidas para hacer, que también ya las van a ver. Luego, como esto es una planilla de cálculo de Drive, tienen para hacer acciones acá para compartir este archivo con personas, copiar el vínculo y compartirlo por un WhatsApp, por ejemplo. Principalmente esto es lo básico para empezar a trabajar con Excel. Y vamos a empezar a hacer unos ejercicios de Excel con Excel básico muy pronto. ¿Alguna pregunta sobre el Excel? No, profe. Sobre los conceptos de variables, sobre los conceptos de expresiones aritméticas, expresiones lógicas. ¿Les quedó claro eso? Miren que yo lo explico, pero ustedes luego lo aplican. Si les queda alguna duda, más vale que lo comenten ahora, ¿sí? Sí, creo que Profe, Sí. ¿qué significaba aritmético? Aritméticos, expresiones aritméticas. Eso que acabamos de hacer es una expresión aritmética. Ah, Es tener, por ejemplo, a ver, acá, acá. Ya lo pongo más grande. Una expresión aritmética es cuando yo a unas variables, o en este caso celdas que cumplen la función de variable, le aplico suma, resta, multiplicación, división, operaciones aritméticas, ¿sí? Aritmética, matemáticas. Y lógica, le aplico operaciones lógicas, comparaciones, y, o, eso. ¿Se entiende? Vamos a avanzar un poquito más. Ya lo vimos. Esto es justamente lo que me estabas preguntando. Las expresiones aritméticas, los operandos son constantes, números constantes, son variables u otras expresiones numéricas que están relacionadas mediante operadores aritméticos, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, raíz, potencia. Y las expresiones lógicas tienen los operandos, que son constantes, variables y expresiones, y los operadores lógicos que estuvimos viendo recién, mayor, menor, igual. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Eso es importante que todo le quede claro. sí, profe. Bien. Quiero a ver si esta es el ejemplo binario. Bueno, esto ya lo vimos. No, esto no es mucho. Bueno, volvamos al aula SEO para que veamos cuál es el próximo trabajo práctico. Estamos, feo. Vamos a presentar acá. Y vamos a volver a la clase. Esperen un segundito. Estamos en la clase de tipos de datos de información. Entonces ahí tenemos el TP2. Aplicación de gestión ambiental. No, esto no. Bien. Ahora vamos a entrar a ver un tema que es probable que les interese más a ustedes, que es el tema de las redes e Internet. Todo, como les decía,
ya hemos visto la teoría del hardware, de los algoritmos, de los tipos de datos. Nos falta ver qué son las redes e Internet para que luego podamos pasar a la parte de Excel. Consulta, ¿ustedes ya les pasaron las fechas de exámenes de parciales de otras materias? No todavía. Química nomás tenemos. ¿De cuál? De Química. química nada más. Bien, déjenme que mire si tenemos fecha de examen parcial para que veamos hasta cuándo continuamos con los conceptos acá docentes. Industrial, ambiental. Me parece que tienen exámenes finales ustedes ahora en septiembre. No, No. 8 de septiembre. No, porque pasaron unas fechas, pero para mí que no son parciales, estos son finales. ¿De qué manera? Por ejemplo, ustedes están en el segundo, bueno, matemática 1, 8 del 9, bueno, eso es primer año, están en el segundo. Matemático 2, el 18 de septiembre. ¿Les dijeron eso? No, no nos dieron las fechas. Entonces esto es examen final. Todavía no vienen los parciales, seguimos tranquilos. Seguimos tranquilos, no hay todavía parcial. Hemos empezado agosto, septiembre, octubre y noviembre. Agosto, septiembre. Finales de septiembre, principios de octubre, deberíamos tener el primer parcial, donde ustedes les voy a hacer preguntas donde van a contestar sobre estos conceptos que estamos viendo. ¿Está? Así que por favor les pido Perfecto. que vayan leyendo principalmente el libro que les dije, el primero, y hay unos apuntes de redes que ya les muestro, que es sobre lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar, porque es largo. Acá, donde dice Introducción a las redes e Internet, ustedes tienen la presentación que yo les voy a dar sobre redes e Internet. ¿Está? ¿Están viendo ahí? Sí. Bien. Para poder llegar a las redes e Internet, ustedes no ven ahí la pantalla bien. Acá me voy a poner. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de los archivos y el almacenamiento en las computadoras de cada uno o en el Drive? Y decíamos que hay archivos que son PDF o archivos que son de Word, o hay archivos de música o archivos que son de planilla de cálculo. ¿Cómo reconocen ustedes un tipo de archivo y para qué sirve que sea un tipo de archivo y sus extensiones? ¿Un archivo qué es? Sí, te escucho. Se reconocía con las últimas 3 letras de atrás del texto, ¿no? Exacto. Sí, se reconocía con las últimas 3 letras. Va el nombre del archivo, un punto y 3 o 4 letras después del punto. Eso permite que la aplicación correspondiente, porque todo se mueve por algoritmo, chicos. Entonces, si en la computadora hay un archivo, ¿qué es un archivo? Es un conjunto de bytes ordenados con cierto formato que pueden ser abiertos por una aplicación. En el caso de un PDF, los abre las aplicaciones que pueden leer PDF. En un caso de un Word,
lo abre el Office. En el caso de la música, lo abre la aplicación que te permite escuchar música. Planilla de cálculo los abre. Entonces, cada archivo de la computadora, que es, como veíamos en el Drive, que ahí teníamos, o en la misma computadora adentro que tenemos carpetas, y adentro de las carpetas tenemos archivos, se reconoce por su extensión, por su icono, el dibujito, y la aplicación correspondiente que los puede abrir. Veamos qué más acá. Luego, acá tenemos los tipos de archivos y su aplicación o programa que los puede abrir. Yo, por ejemplo, con el Excel no puedo abrir un punto PDF. Si intento abrir con el Excel me va a dar error porque no los reconoce. Por el formato no los reconoce. Y en el Windows tenemos, como en esta pantalla que están viendo acá, la voy a poner más grande, perdón. Lo que ustedes ven en amarillo con este símbolo son carpetas. Y adentro de las carpetas están los archivos. Hay diversos tipos de archivos más los que son manejados por el Windows. ¿Qué sería el Windows? ¿Alguno de ustedes sabe qué tipo de aplicación o programa es el Windows? Después vamos a ver un poquito qué es un poquito más acerca de lo que son. Pero, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Para qué sirve el Windows? ¿Han escuchado nombrar? ¿No es un programa o algo así? ¿Cómo? ¿No es un programa? Es un programa, empezamos por ahí. ¿Dónde lo vieron y cuándo aparece? Bueno, cuando encendés la compu o Bien, cuando encendés la compu, o para reiniciar o cosas así también. No sé, bien, objetivo ese. exacto. Es un programa que sirve para manejar todo el hardware de las computadoras y las aplicaciones. Y se llaman sistemas operativos. Sin ese programa inicial que tiene que estar instalado, una computadora no anda, ¿sí? Tiene que tener o Windows u otro sistema operativo. ¿Conocen alguno? ¿Otro? ¿Para computadora? Apple que no usa otro. Apple usa otro que es el iOS, también igual que en el celular. También está Linux, el sistema. Linux, sí, Linux, que... ¿Saben cuál es la diferencia entre Linux y Windows? Usted había explicado que uno era más completo, digamos, para la gente que estaba más interesada en la informática, que Linux era más completo. Y que, No, bueno, en realidad Windows es el más usado. claro. ¿Mm? Vamos a volver por ahí primero. Espérense un poquito. ¿Están viendo? Sí. Teoría de sistemas operativos. Ahí está. Vamos a descargarla. Me quiere que descargue. Oh. Creo que tengo en el Drive una copia de esto. Espérenme un segundito. Sistemas operativos. A ver si la abre aquí. Sí. La vamos aquí mejor. Estoy con dos navegadores porque para poder grabar la reunión uso la cuenta que tengo en el trabajo. Voy a dejar de presentar acá y vamos a presentar otra cosa. Vamos a presentar, ¿dónde está la presentación? Acá. ¿Ven ahí? Ya ven mi Sí, pantalla. Ok. Bien. Windows. Vamos a modificar esto. Porque el Windows 7 ya está viejo. Y Linux.
Son no. Ahora, ¿qué es un sistema operativo? Es un software o programa básico que permite al usuario interactuar con el ordenador, administrando sus recursos, coordinando los sucesos que ocurren, proporcionando ayuda y los servicios necesarios para la mayoría de los programas. Es un software básico, ¿sí? Básico. Todas las cabeceras, quiero modificar esto. Bueno, después. Pasa que Windows empezó y va subiendo sus versiones. ¿En cuál versión están usando ustedes? Creo que Windows 10 o una, no sé, otra Bien, más. 10 ahora Sí, es la creo que que está por ahí. más usada, ¿sí? Siempre pasa que Windows lanza una versión que es muy estable, lanza otra y después viene otra que es la estable de nuevo. En general es así. Entonces, el Windows 7 fue la anterior más estable, luego vino el Windows 10 y ahora el Windows 11 también se está usando mucho, ¿sí? Pero muchos más tienen el Windows 10. ¿Qué funciones cumple? Porque ustedes se acuerdan que hablábamos nosotros que un algoritmo o programa sirve para resolver un problema. ¿Y cuál es el problema que resuelven los sistemas operativos? Los problemas que resuelven el sistema operativo son de que el usuario pueda interactuar con la computadora, porque si yo me compro una computadora, que a veces pasa eso, se compra una computadora y viene sin ningún sistema operativo instalado, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada hasta que primero le pongo un sistema operativo. Entonces, un sistema operativo está compuesto por un conjunto de otros subprogramas que pueden realizar funciones específicas. Por ejemplo, control de periféricos. ¿Qué son los periféricos? La pantalla, el mouse, el teclado. Después, control de la transferencia de información. Es el que permite que todos estos unos y ceros se transmitan entre la memoria, el procesador y todo eso. Si no está el sistema operativo, eso no se puede hacer. Apertura y cierre de archivos, abrir archivos, cerrar archivos, copiar archivos. Tratamiento de bloques de información. En general, los archivos son bloques de información que los tengo que tratar de una forma. Preparar programas, proteger la memoria, traducir lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, el Excel, donde yo hago muchas operaciones, que es un lenguaje una operación, una aplicación de alto nivel. Todo eso se traduce a unos y ceros que la computadora empieza a trabajar en su procesador. Y esa traducción desde el Excel a unos y ceros y a corriente lo hace el sistema operativo. Manipulación de los datos también lo permite hacer el sistema operativo. Los tipos de sistemas operativos hay, dependiendo de si son de home, o sea, personales, o si son de una empresa, hay sistemas operativos según la cantidad de usuarios. En una casa uno tiene un sistema operativo monousuario, pero ahora también ustedes pueden tener en una computadora, les pasa a ustedes que, o capaz que nunca lo han usado, ¿no? Porque es muy común, que tengan, cada uno de la familia haya una computadora y cada uno tenga su propio usuario para entrar a la computadora. ¿Hicieron eso alguna vez? ¿No? No. Sí, en mi casa sí. Sí, Es sano tener varios usuarios en una máquina y cuando vos entrás te aparece el login, es decir, poner tu clave. Entonces, en una casa, si hay una máquina, cada uno tiene su usuario y tiene su entorno de trabajo con su usuario. También existe un usuario que se llama el usuario administrador. Y es bueno que todas las personas que usan una computadora no sean un usuario administrador, no tengan esos privilegios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy navegando en internet y tengo un usuario que es administrador, que puede instalar programas, que puede desinstalar programas, que puede hacer muchas cosas que tiene que ser una persona con conocimiento,
También los virus se instalan, ¿sí? Entonces es muy bueno en una casa o en la compu de cada uno tener el usuario que sirve para administrar, o el admin o el administrador, y un usuario común sin esos privilegios, porque si yo estoy navegando en internet, entro a una página que está infectada con un virus, y yo al entrar, el virus intenta descargarse a mi computadora, si no tengo puesto un usuario administrador, el virus no puede entrar ni instalarse en la computadora. Por eso es bueno tener reservado un usuario admin con los privilegios y un usuario común sin privilegios para que la máquina no se infecte. En las empresas esto es muy común. Siempre en las empresas que hay muchas computadoras se ponen sistemas operativos multiusuario, donde nadie tiene privilegios para instalar programas en las empresas, salvo la gente de informática, que son quienes instalan todo el software de las computadoras de trabajo, y las personas no deberían tener permiso. De esa manera se conserva la limpieza de virus en una empresa, porque si no pasa mucho que si esto no se cuida en una empresa, con tantas máquinas que hay y conectadas entre sí, que eso lo vamos a ver los conceptos de redes, los virus entran en una máquina y se diseminan por todas las máquinas de la empresa, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos pueden ser de un solo usuario o de multiusuario, monotarea o multitarea. Monotarea habíamos visto, ¿se acuerdan los ejemplos de computadoras? Como por ejemplo las de los ecógrafos, la de ecografía. Eso tiene un sistema operativo de esa máquina de monotarea. Solo sirve para que se puedan hacer ecografías. Y es una computadora, pero su sistema operativo solo maneja esos periféricos de la ecografía. En cambio, los sistemas operativos que tienen las computadoras son multitarea. ¿Por qué? Porque puedo poner un Excel, puedo poner Sputi, puedo poner el navegador, puedo poner una aplicación de Office, de Word, de PDF, de muchos tipos de tareas que puedo hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Hasta ahora me van siguiendo. ¿En los celulares de ustedes tienen sistema operativo? ¿Qué creen? Sí, Calculo que ¿Cuál? ponen el iOS. el iOS. Si es iPhone. Sí. Sí. Si no, para los que no son iPhone, en general está el Android. ¿Sí? El Android también es un sistema operativo que viene en algunos TV, Smart TV. ¿Los vieron? O sea, el Smart TV es como una computadora actualmente que se conecta a la red, procesa datos de entrada, porque yo cambio de canal y todo eso, tengo datos de salida, y tiene un sistema operativo. Ahora muchos TV vienen con el mismo sistema operativo de los celulares, que es el Android, para donde pueden instalarle aplicaciones para ver distintos tipos de plataformas de streaming, ¿sí? En los celulares, ¿qué pasa? ¿Alguna vez les pasó que tuvieron que volver a fábrica un celular? Una vez, yo. Te tocó. ¿Y qué pasa cuando haces eso? O sea, el proceso cuando ya está todo. No, cuando lo haces. O sea, cuando vos tenés que volver a fábrica un celular, ¿para qué lo haces? Contame un poquito si lo hiciste. Es que a mí se me había roto el teléfono, entonces me dieron uno usado Ujú. y lo puse de fábrica, tipo, está todo borrado de nuevo. Bien, se borra todo lo anterior y las cuentas, porque ustedes tienen en los celulares una cuenta. ¿Alguno de aquí los presentes tiene un Android? ¿Todos tienen iPhone, los cuatro? Yo tengo un Android acá con batería. Vale, ¿vos tenés Android? No.
iPhone también. Sí. ¿Qué les gusta tanto del iPhone? A mí no me gusta. A ustedes les gusta la cámara, Ah, seguramente, sí. por la cámara, ¿no es cierto? Sí. En mi caso, Bueno, y el iPhone, que no lo conozco, ¿tiene para volver a fábrica también? O algo así, parecido. O sea, ¿qué pasa? En Android o en las computadoras pasa que hay veces que el sistema operativo deja de andar bien por cualquier motivo, ¿sí? Porque le entra un virus, porque se rompió un archivo, se pone pesada la máquina, se pone con problemas, o el celular también se pone lleno. Y en el caso de Android viene una opción para volver a fábrica, ¿y eso qué significa? Que se reinstala de cero el sistema operativo, se borra todo lo que tiene el celular, se pierde, se borra todo, y las cuentas y todo eso, y se pone de nuevo el sistema operativo, y si tenía un virus o algo, se limpia. ¿Sí? Bien. ¿En los Sí. iPhone hay algo así? No tengo idea. No sé. A mí nunca me pasó eso, así que no sé realmente. Es tan bueno iPhone que no se pone malo para nunca. No, sí se puede, sí, yo lo he hecho una vez. Ah, mira vos. Bueno, los celulares tienen ese sistema operativo, pero a diferencia de las computadoras, el celular siempre viene con el sistema operativo instalado. Las computadoras pueden venir sin el sistema operativo instalado y ahí sí tienen que llevarla a un técnico que le instalen. O las personas que venden una computadora, cuando ustedes compran una nueva, ya le instalan algún sistema operativo, porque si no, no puedes hacer nada. El sistema operativo te maneja la hora, la fecha, todas las aplicaciones que puedes instalar. Y tienen esto de las cuentas de usuario. En general, en las computadoras hay un invitado y hay el usuario administrador, y puedo crear un usuario por cada persona que yo quisiera crear en la computadora. Espérense que ya sigo con la presentación. Nos queda un tiempito más. Espérenme un segundito que me pierdo con tantas pantallas. Acá estoy. Ya hemos hablado de los usuarios. En el sistema operativo tiene una aplicación muy importante y muy usada, que supongo que la conocen, que es la que maneja todo el almacenamiento de mis archivos dentro de la máquina, ¿sí? Y en los celulares, en Android se llama File, o no sé en iPhone cómo se llama. ¿Tiene algo para ver qué tiene adentro del celu? En iPhone. ¿Cómo ven los archivos de su iPhone? Sus descargas, sus fotos, o sea, Ah, mi archivo, creo que se llama eso. sí, se llama archivos, pero bien, también se llama parecido. Bueno, en Windows se llama explorador de Windows. Y ahí siempre vamos, cuando sea Windows, vamos a tener las mismas formas de llamar a las barras de cómo se diseñan. Y esto es un diseño estandarizado que se sigue en la mayoría de las aplicaciones. Tenemos una barra de menú, donde está el menú, una barra de herramientas, donde tenemos herramientas más de acceso más rápido. Tenemos el panel de navegación, que está al costado, donde podemos ver toda y navegar por toda nuestra computadora para ver los archivos que hay. Y tenemos estos tres botoncitos que siempre están arriba, que sirven para minimizar, para agrandar, o para, si es la X, cierra esa pantalla, ¿sí? Eso, en todos los Windows está el explorador de archivos, que yo ya les mostré una vez. Después también hay una forma para, cuando aparecen ventanas emergentes, tenemos una forma en que aparecen las cosas. Esto se llaman estas pestañas, donde tenemos las ventanitas, donde yo puedo ir seleccionando cosas. Por ejemplo, en Word seleccionamos el tipo de letra, el estilo, el tamaño. Esto es un cuadro de diálogo
que me aparecen en los sistemas operativos y en las aplicaciones y los cuadros de diálogo tienen distintas funciones. Esto, por ejemplo, es para cambiarle el tipo de letra a algún párrafo que yo marco en Word. Entonces, los sistemas operativos tienen pantallas, tienen cuadros de diálogo, tienen un escritorio, que en Linux también hay eso, ¿no? En el escritorio ponemos iconos que son accesos directos a las aplicaciones que yo quiera poner en mi escritorio. Después está el famoso panel de control, donde podemos desinstalar programas, configurar la seguridad del sistema operativo, agregar cuentas de usuario, personalizar las pantallas, los colores, configurar el reloj, los idiomas, región. Y después también tenemos más cuadros de diálogos o pantallitas para buscar, en el caso este es ayuda. Perdón que acá andan hablando. Después tenemos accesorios que tienen, o pequeñas aplicaciones que tienen los sistemas operativos, y en sus celulares también vienen con pequeñas aplicaciones. Espérense un segundito. Espérense un segundo. Lo que le pedí que baje la voz. Bueno. Bien. Los accesorios tenemos, por ejemplo, una calculadora, un bloc de notas para abrir rápido y escribir, para conectarse a un proyector, para conectarse a un escritorio remoto, para grabar sonidos, una serie de accesorios que ustedes en los celulares vienen con aplicaciones por default que ustedes pueden usar. Después tenemos los archivos y los formatos de archivos de imágenes que se usan. Hay herramientas de sistema, todos estos son pequeños programas que integran al sistema operativo y sirven para hacer cosas, para limpiar el disco rígido, para ver las unidades del equipo, información del sistema, liberar espacio en disco, para ver el explorador o navegador. Son todos herramientas con diferentes funciones que tienen un montón de subprogramas en los sistemas operativos para que la máquina funcione. Bien, esto es lo de los sistemas operativos, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la teoría de los sistemas operativos, del hardware, que ustedes hasta ahora van aprendiendo que las computadoras tienen un hardware y tienen software. Y el software sirve para manejar ese hardware y para que el usuario pueda interactuar con la computadora y las distintas aplicaciones para las multitareas que hay que hacer. Ya les voy a indicar, en cada capítulo en el aula tienen un apunte para ver y repasar todos estos temas. Por favor, les recomiendo que vayan leyendo para que fijen los conceptos y en el examen parcial les vaya bien. En las otras clases vamos a ver mejor ya el tema de redes, que es cómo las computadoras se comunican entre sí, y en Internet y en las redes que hay en la facultad, en las empresas. Ok, profe. Esta primera parte de todos estos conceptos necesarios que están en la currícula de la materia es mucha teoría, pero luego cuando empecemos con Excel van a hacer mucha práctica, ¿sí? Y van a presentar muchos trabajos prácticos. Bueno, ¿alguna pregunta? Aparte ya se están durmiendo de hoy. La cara de Octavio, ¿estás cansado, Octavio? Yo también, ha sido un día larguísimo. Yo por ahora no tengo preguntas. Bueno, listo. Bueno, recorran el aula, verifiquen los apuntes, lean por favor. Ya les voy a dejar mejores anotaciones de qué leer de los apuntes en cada clase. Y nos estamos encontrando, Dios mediante, el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos.
Vemos. Igualmente, Nos vemos, profe. profe. Adiós. Nos Chao, vemos. profe. Hasta luego.